Además de la elección presidencial que marcará el destino de México, no solamente para el siguiente sexenio, sino para la siguiente generación, hay una elección muy relevante. Es la elección de la Ciudad de México, una batalla que hoy está candente a prácticamente un mes de la elección. ¿Puede ganar la oposición? ¿Va a ratificar su triunfo Morena después de una elección como la intermedia de hace 3 años? Pues, ¿cómo ven las cosas, Carlos? Ya lo sospechábamos. Desde el 2021 sospechábamos que la elección iba a estar muy cerrada. Por alguna razón, por cómo se fueron dando las cosas en los meses anteriores, se pensaba que no iba a ser tan cerrada como se había anticipado. Pero después del segundo debate de la Ciudad de México y este run en torno a Taboada, pareciera que sí, la brecha entre Brugada y Taboada comienza a estrecharse, un poco por el mal debate, hay que decirlo así, que dio Clara Brugada el pasado domingo. Y sí, la derecha tiene la oportunidad de agriarle la fiesta a Claudia Sheinbaum. Paradójicamente, les propongo el tema, es una mala noticia para Xóchitl. Porque uno diría, bueno, que le vaya bien a Taboada es una buena noticia para Xóchitl. Pero desde mi punto de vista lo que va a pasar es que los partidos de oposición van a concentrar sus recursos en la Ciudad de México, se los van a quitar a Xóchitl Gálvez, teniendo la esperanza en ganar Ciudad de México y que le vaya a su candidata presidencial como sea. Pero los recursos, el dinero, los recursos humanos van a venir a la Ciudad de México y creo que si ya estaba abandonada Xóchitl Gálvez, pues ahora va a estar el doble. ¿Cómo la ves, Alejandro? Tiene mucha lógica lo que dice Carlos, que de hecho no es una ya suposición, sino es una realidad. El dinero del PRIAN en la Ciudad de México aumentó sustancialmente en las últimas semanas, en tanto que la campaña de Xóchitl Gálvez tiene las mismas cantidades de inversión, es decir, poca, que las que tenía al inicio de la campaña. Es decir, ya le están echando toda la carne aquí en la capital al asador. Falta ver que les funcione y también yo esperaría, falta ver una reacción real de Clara Brugada, de su equipo y de la misma Claudia Sheinbaum. Yo creo que tiene que haber una reacción real, formal, frente a lo que se está dando en la capital. Bueno, creo que definir esto como la batalla por la Ciudad de México es muy acertado. Y es muy significativo que la candidata de las izquierdas aquí sea Clara Brugada. Para hacer una perspectiva histórica, creo que podemos decir lo siguiente. El Movimiento Regeneración Nacional, que hoy gobierna, tuvo su nacimiento en la gestión de López Obrador como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero su inicio a la madurez inició en Iztapalapa, en 2009, con Clara Brugada como un personaje principal. En un momento donde las cosas que ocurrieron ahí son tan reveladoras de esta disputa que se ha extendido por décadas, bueno, por lustros por lo menos, entre la derecha más retardataria y López Obrador, que el caso Iztapalapa de 2009 es una pieza fundamental para comprender cómo ha sido esta batalla. Para no extenderme demasiado, voy a decir lo que pasó en 2009 en una frase muy corta, que fue: con ayuda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con una serie de ilegalidades y arbitrariedades, se impuso al PRD a una candidata de los chuchos. ¿Por qué es tan relevante ese momento? ¿Por qué no nos lo cuentas, Héctor Alejandro? Porque realmente fue fundamental en el nacimiento de lo que hoy es Morena, del futuro de Alejandro Encinas, del futuro de los chuchos, y no sé si el público lo recuerda, pero es como la coyuntura crítica que da inicio a Morena y a la reconfiguración de la izquierda mexicana. Por supuesto, es que me parece que ahí está la clave. Podríamos hacer esto, pensemos en lo siguiente. Hoy en el discurso público hay quien todavía tiene el cinismo de acusar a la izquierda, es que Juanito, es que el caso Juanito, como si fuera la izquierda la que tuviera que avergonzarse de eso, cuando es exactamente al revés. Porque ese año, 2009, evidenció por completo la putrefacción que existía en las instituciones encargadas de impartir justicia electoral y una
acción reactiva, legítima, de carácter electoral, revirtió eso. Es decir, eso es un episodio de triunfo válido y legítimo, no solo electoral, sino estratégico y político de las izquierdas, porque una decisión autoritaria del tribunal, sintetizarlo sería muy complicado, pero vamos a ponerlo así. Cuando ya el PRD en Iztapalapa, que era el bastión de los chuchos, era el gran terreno de los chuchos, estaba en disputa la candidatura del PRD, y las dos competidoras eran Clara Burgada y Silvia Oliva, que por cierto es familiar del grupo dirigente de los chuchos en Iztapalapa en ese momento. La gente en el PRD vota, hace una elección interna, gana Clara Brugada con claridad. La señora Oliva se enoja, impugna ante el propio PRD. El propio PRD revisa la elección, le resta incluso votos a Oliva y dice, no, Brugada es más que claramente ganadora. Y entonces el PRD postula a Clara Brugada. Cuando faltan dos semanas para la elección, de 2009, el Tribunal Electoral, a donde se había ido a quejar Silvia Oliva, de pronto dice, no, sí, la candidatura debe ser de influida por el gobierno de Felipe Calderón, así y es. ya con los chuchos apoderados del PRD. Así es. También por decisión del Tribunal Y es Electoral. cuando le quitan el triunfo electoral el triunfo interno que logró Clara Brugada en el PRD, lo eliminaron cuando ya las boletas de la elección oficial estaban impresas. El propio tribunal atentó contra el principio primero que debe guardar, que es el de certeza electoral. 2 semanas antes de la elección. Es que realmente hay que recordarlo porque es eso brutal. Es brutal, es demencial, es kafkiano. El hecho de que un votante fuera a la urna y votara por Clara Brugada en la urna iba a significar votar por Silvia Oliva. Esa fue la decisión del tribunal. Ese momento era para que toda la sociedad, de derechas, de izquierdas, de lo que fuera, por un mínimo respeto al entramado democrático, saliera a correr a todos los integrantes del Tribunal Electoral, porque esa decisión fue demencial. ¿Y cuál es la solución que López Obrador en ese momento innova? Ese es el tema interesante. Cuando ya se ve que en el camino institucional hay tal putrefacción que no se puede hacer nada por ese camino, entonces la decisión es, bueno, hay en la legislación del Distrito Federal de ese momento la posibilidad de que si un candidato o un jefe delegacional renuncia a su cargo, entonces el jefe de gobierno tenía la facultad de nombrar, de sugerir a un sucesor al Congreso local, y el Congreso local lo podía ratificar. Y entonces la jugada que se hizo fue, ya que el tribunal hizo esta canallada, pues lo que procede es que veamos cómo postular a Clara Brugada, y se le propuso al candidato del PT en ese momento, que era Juanito, era Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, que en ese momento el PT y el López Obradorismo seguían en una unión muy, muy fuerte, aunque compitieran con siglas distintas en el Distrito Federal, y Juanito aceptó en público, dijo, sí, si yo gano, yo me comprometo a renunciar para que... Está la famosa escena, ¿no? En que Obrador le dice a Juanito, prometes que vas a cumplir con el acuerdo. Es increíble. Así es. Una asamblea pública. En el centro de Iztapalapa. Así es. Y en 10 días de campaña, 10 días, revirtieron absolutamente todo, y el PT arrasó en Iztapalapa por más de 10 puntos. Por más de 10 puntos. Esas cosas que solo pasan en México. No, por supuesto. O sea, en un arranque verdadero de no, es esto. Si me permiten, estamos hablando de un episodio que ocurrió hace 15 años en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que es muy importante recordarlo para la batalla que hoy está en curso, que no concierne solamente, insisto, a la Ciudad de México, sino que tiene repercusiones nacionales. Pero yo también, para el auditorio, quisiera informar qué pasaba en el otro lado, en el todavía no materializado PRIAN, pero sí qué pasaba, dónde estaba
Santiago Taboada, por cierto. No, ya vimos dónde estaba Clara Brugada, que es hoy candidata de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México. ¿Dónde estaba Santiago Taboada? Pues Santiago Taboada en el 2009 ya formaba parte, ya estaba comenzando y consolidándose un grupo que hoy es claramente criminal, que es el cártel inmobiliario de Benito Juárez. En el 2009 gana la alcaldía de Benito Juárez, que es la antítesis de Iztapalapa, el PAN otra vez. ¿Quién la gana? La gana un candidato, un restaurantero, un empresario restaurantero, pero el que mandaba era Jorge Romero Herrera. Alias el Führer. Alias el Führer. Para entonces el grupo que hoy está muy consolidado, estaba en buena medida apoyado por Felipe Calderón a través de su sobrina Mariana Gómez del Campo, que era novia de Jorge Romero. Y Santiago Taboada, el candidato del PRIAN hoy, era parte de ese grupo. Por eso en 2012, Jorge Romero Herrera llega a la alcaldía Benito Juárez y es en alianza con el jefe de gobierno en aquel momento, que es Miguel Ángel Mancera, un inicio muy consolidado de lo que denominamos el cártel inmobiliario, es decir, el esquema de alta corrupción entre servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, el gobierno de la Ciudad de México y empresarios corruptos, que ojo, no hay que perder de vista a los empresarios corruptos. Hay funcionarios corruptos, sí, pero el esquema de corrupción no se entiende sin desarrolladores inmobiliarios capaces de pagar dinero para construir, por ejemplo, pisos de más y para poner en riesgo la vida de las personas, porque en el esquema criminal del cártel inmobiliario han muerto lamentablemente personas. No, es tremendo. Por eso me disgustó tanto el debate de Clara, porque no fue capaz de derribar dos narrativas que desde mi punto de vista son muy sencillas de derribar. Una, que el problema de agua o la falta de agua es en parte consecuencia de justo este tipo de avaricia y de construcción descontrolada en el marco del cártel inmobiliario. Y la otra narrativa que todavía me parece que toca desmontar, que alguien tiene que decidir, por favor, que es falso, uno, que la izquierda lleve gobernando 27 años la Ciudad de México. Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, por lo menos hay que descontarles ese sexenio, justamente estos eran los aliados del PAN en la Benito Juárez. Santiago Taboada es candidato del PRD. ¿Cómo puede venir a decir que son 27 años de izquierda cuando él mismo es candidato del PRD y Miguel Ángel Mancera apoya la candidatura de Santiago Taboada? Y es el propio candidato. Entonces, era para que Clara Brugada se parara y dijera, oye, esto que está diciendo es falso. El problema de agua viene de ustedes, el problema de la gentrificación viene de ustedes, el problema de la construcción desmedida viene de ustedes. Es falso que Morena haya gobernado 27 años la Ciudad de México. Sí, de regreso al planteamiento original, que es, hay una batalla por la capital mexicana y hay una concentración, digamos, de recurso intelectual, político, mediático, incluso económico en la capital para tratar de cambiarle el rumbo. Me parece que va a necesitar también la reconfiguración de la fuerza de izquierda para concentrarse en la capital, reconcentrarse en la capital. No es que la capital esté abandonada por la izquierda, o sea, que esté fuera de la campaña presidencial, ni mucho menos, no. Pero sí necesita la capital ser ratificada como bastión de la izquierda, porque viene de un golpe que nos dice que sí es posible que la derecha se crezca, que es la elección inmediata anterior. En 2021 la sorpresa fue muy desagradable para la izquierda de que la derecha se reposicionara en la capital. Es una muy mala noticia en su momento para Claudia Sheinbaum y sus aspiraciones presidenciales, pero las dinámicas internas de la izquierda permiten que Claudia Sheinbaum sea la candidata. Ahora, eso no significa que la capital haya ratificado a Claudia Sheinbaum
y su liderazgo en la capital, aunque hay que entender que el valor de Clara Brugada en la capital en realidad es el valor de Claudia Sheinbaum, lo dicen las encuestas. El peso de Claudia Sheinbaum en la capital es incluso, dicen casi todas las encuestas, superior al de Andrés Manuel López Obrador. Los niveles de aprobación de Claudia son muy altos aquí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿En dónde se dislocó la presencia de Claudia Sheinbaum y la de Clara Brugada? ¿En qué momento hubo un dislocamiento de tal forma que esta no sea capaz de arrastrar a la otra? ¿En qué momento? Y yo creo que a partir de ahí viene el análisis que obliga a revisar la interna de Morena. La interna de Morena fue muy ruda. Había un candidato ganador. No se nos olvide que... Bueno, ganó la encuesta por 15 puntos. Omar García Harfuch gana por 15 puntos porcentuales, es decir, había una decisión mayoritaria en que Omar García Harfuch fuera el candidato. Omar García Harfuch no podía ser el candidato por muchas razones. Yo creo que todo mundo comprendió desde la izquierda que la candidatura de Omar García Harfuch atentaba contra el mismo planteamiento de izquierda de ni perdón ni olvido. O sea, aunque un hijo no debería cargar los errores del padre, y en este caso también del abuelo, él sí estaba en una posición dentro de las policías que lo hacía parecerse al padre y al abuelo. O sea, no es que él viniera del sector empresarial. No, venía de la policía. Entonces lo acercaba, fíjate, aquí está, a un momento de la historia que nadie quisiera repetir, que es que no tiene culpables, no han pagado los culpables. Bueno, me regreso a la interna. La interna marca también una división entre los duros de izquierda y otros que son los pragmáticos de izquierda. Los pragmáticos veían a Omar García Harfuch, los duros de izquierda decían no puede ser posible que sea el candidato. Independientemente de la solución, que hubiera sido buena o mala, lo que sea, llega Clara Brugada. Clara Brugada entonces arrastra ese negativo de una mayoría que decide otra cosa y sí la jala a ella. Clara Brugada llega entonces con la necesidad de ratificarse como la candidata de izquierda frente a un grupo de ciudadanos que ha dicho no la queremos como candidata de izquierda. Esa es una realidad. Entonces, la oposición se encarga de sembrar la idea de que hay un divorcio entre Clara y Claudia que termina afectando a Clara. A Claudia no, Claudia está muy arriba aquí. Termina afectando a Clara. Entonces, todos estos accidentes en el camino debieron haber sido vacunados en su momento y debieron vacunarse con mucha velocidad. Incluso me parece que Claudia tiene que recomponer su programa de recorridos y darle el doble de lo que haya planeado a la capital y hacer con Clara una campaña intensa en la capital. De otra forma, sí, creo yo, se va a mantener, como viene desde un origen, se va a mantener la diferencia entre una y otra aquí en esta ciudad. Sí, es el asunto de que la Ciudad de México, en términos de disputas ideológicas, en términos de disputas partidistas, es una especie de isla que se cuece aparte con respecto al resto del país. Morena, por ejemplo, depende en otros contextos, en otras regiones, de los advenedizos, porque es un partido que ha tenido una implantación débil, es un partido que ha tenido una institucionalización débil a lo largo de su historia, etc. Pero la Ciudad de México no ese es el caso. Aquí hay un activismo de la militancia de Morena más visible que en el resto del país, y me parece que eso fue lo que le dio sentido a esta selección por Clara Brugada. Que, insisto, ella es, si alguien simboliza lo que ha sido el movimiento López Obradorista, es ella, sin duda.
Sin embargo, hoy los tiempos son otros. Hoy, después de lo que pasó en 2021, tenemos a una coalición de derechas que aquí logró dar un golpe, no noqueador desde luego, como es el mito que se plantea en ciertas voces, no, pero sí fue un golpe fuerte, un golpe que daba la señal de que podría haber cierta competitividad en esta elección. Entonces, pues bueno, me parece, creo, lo que le ha dado mejores réditos a las izquierdas en momentos así ha sido la unión. Pienso, por ejemplo, en el año de 2011, cuando en la gubernatura, la competencia por la gubernatura en el Estado de México, aparecieron juntos Alejandro Encinas, López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas en una sola foto. Y que eso elevó la intención de voto por Alejandro Encinas de manera significativa, cuando el PRD venía precisamente de un momento de conflicto brutal, que fue la elección de 2008. Todos los negativos que ganó ahí el PRD fueron mayores incluso que después de la campaña de 2006 de Son un peligro para México. La disputa interna del PRD le significó todavía un bajón peor que 2006. Entonces es 2008 y lo declares 2009. Y lo declares 2009. Sí, es cierto. Entonces es muy importante observar esta unidad como un aliciente para que precisamente se rompan estos relatos acerca de la distancia entre una y otra y de ese abandono de las izquierdas hacia la Ciudad de México. Y yo cierro con esto porque me parece importante volverlo a recordar, porque Clara Brugada y Santiago Taboada son exactamente lo opuesto en todo sentido. Ya Carlos refería los puntos en los que ha destacado el PAN en la Benito Juárez, que son corrupción, más corruptelas, más tranzas, que perjudican a toda la ciudad, no solo a la demarcación. Y Clara Brugada, por lo contrario, viene de una lucha distinta, una lucha radicalmente distinta del movimiento social, del activismo en otras regiones del país, de llegar y hacer un gobierno con un sello popular interesante. Y creo que esas diferencias en sí mismos en cada uno de estos personajes están marcadas. Pero ¿qué los rodea? Aquí creo que sí es importante señalarlo. Clara Brugada ganó presencia en la Ciudad de México gracias a una movilización popular que revirtió una decisión institucional ilegal, ilegítima, absurda y kafkiana. Y Brugada, apelando a la que es la base de la democracia, que es el voto ciudadano, el voto del ciudadano de a pie, logró revertir esa decisión. Hoy podemos poner un ejemplo menor si se quiere, pero muy revelador también, que es cómo las instituciones no son esta entidad sacrosanta que vende las derechas, sino que a veces actúan de una manera demencial. Hace 18 años, en 2006, el 20 de abril, el Consejo General del IFE se reunió para decidir si la propaganda del PAN del peligro para México era ilegal, porque violaba el artículo 38 del COFIPE. Y entonces este consejo, la mayoría dijo, sí, es ilegal, hay que sancionarla, pero de pronto el consejero general y otros dijeron, no. Luis Carlos Ugalde. Es por libertad de expresión, así que siga. La del peligro para México y la que acusaba a López Obrador de haber endeudado la ciudad, que era mentira. Entonces, por respeto a la libertad de expresión, se permite que se diga una mentira. 18 años después, hoy, 2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México acepta que la petición del PAN para que no se use la expresión cártel inmobiliario. Se premia una mentira por respeto a la libertad de expresión y se castiga una verdad solo porque le molesta a un candidato de las derechas. Entonces, las instituciones no son este recinto sacrosanto, equilibrado, que enjuicia parejo, no. Y Clara Brugada ha hecho su carrera política en contra de esta inercia. Debo recomendar a usted que nos ve y que nos escucha un libro muy importante que tiene que ver con lo que estamos platicando el día de hoy. Tiene que ver con el país.
Es un libro justamente de Héctor Alejandro Quintanar, Los raíces del movimiento de regeneración nacional, que es un libro que documenta rigurosamente cómo es que se gesta este movimiento que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante lo que mencionas, Héctor Alejandro, porque en efecto, usted que nos está viendo este viernes, seguramente ya estará enterado que el Instituto Electoral de la Ciudad de México complació al Partido Acción Nacional para que ningún candidato, ni dirigente, ni miembro de Morena hable del cártel inmobiliario. ¿A qué obedece precisamente esta determinación? Pues a que está evidenciándose ante los ojos no solamente de los capitalinos y del país, esta organización que es criminal, así lo llamo yo, es una asociación delictuosa. Hay integrantes de este grupo político convertido al crimen en la cárcel. Hay personajes fugitivos y un elemento muy importante. Hay por lo menos 2 personajes, René Aridgis y Luis Vizcaíno, que han aceptado su responsabilidad y tan la han aceptado que han devuelto bienes producto del enriquecimiento ilícito del cártel inmobiliario. Es muy importante que eso quede claro. Evidentemente estamos ante un tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Es muy probable que el Tribunal Electoral revierta esto, que es una aberración, no solamente en términos de del antecedente que existe del 2006, sino en términos de lo que son las libertades, incluyendo a los partidos políticos y a los candidatos. Pero más allá de eso, yo diría también que, como nunca, quedan también muy claros en la Ciudad de México los 2 proyectos que están en disputa, con las personalidades de los 2 proyectos en disputa, Santiago Taboada y Clara Brugada. 2 proyectos que no solamente tienen que ver con la corrupción inmobiliaria, no, tienen que ver cuáles son las prioridades que tiene Morena y la izquierda en la Ciudad de México y las prioridades que tiene la derecha en la Ciudad de México. Más allá del cártel inmobiliario, de este esquema de enriquecimiento ilícito, Santiago Taboada representa el clasismo, representa el racismo, representa los privilegios, representa la defensa de intereses facciosos que son los mismos intereses que defiende el PRI y son los mismos intereses que defiende lo que queda del PAN. Eso es muy importante también transparentarlo ahora. Y en las biografías, por eso yo digo siempre, importa la biografía de Clara Brugada, su origen, su desenvolvimiento en términos de la izquierda. Yo no estoy de acuerdo en esas expresiones en términos como la izquierda dura, porque significa que hay una que es blandita. Como tampoco estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo cuando se hable de los puros, también en referencia a quienes vienen del movimiento de López Obrador desde hace mucho, y entonces si hay puros hay impuros, si hay duros hay blanditos. Hay una identificación y una biografía en la izquierda, y hay advenedizos, oportunistas, o recién llegados, que no por eso son, por definición, condenables. A lo que voy es un movimiento, por supuesto, que incorpora a las personas y se consolida a partir de que incorpora a más, aún aquellos que antes eran antagonistas de ese y adversarios de ese proyecto. Se construyen mayorías a partir de la identificación de un proyecto. ¿Hay posibilidades, y concluyo con esto, de que la derecha gane en la Ciudad de México? Sí, sí las hay, porque está potenciando las debilidades de la izquierda, no solamente de su candidata, sino de muchos personajes, candidatos incluidos, que no están comprometiéndose
trabajando en el territorio para que esa gente que no salió a votar en el 2021 y que propició un avance de la derecha, ahora sí salgan a votar, que ese, me temo, es el principal reto que tiene la izquierda en la Ciudad de México. La derecha, lo vimos en el 2021, votó ampliamente, incluyendo en las lomas de Chapultepec, en Polanco, en porcentajes superiores al 80%. Sí, por ahí. Mientras que la izquierda en Iztapalapa, por ejemplo, salió en alrededor del 40%. Ese es un ejemplo de lo que puede ocurrir en esta elección del 2 de junio. Solo añado un par de datos porque me parecen importantes al planteamiento de Álvaro sobre qué representa Santiago Taboada. Hay que recordar que el epicentro del panismo en la Ciudad de México es la Benito Juárez, donde ha estado gente como Mariana Gómez del Campo, como Federico Dorin, personajes que han tenido una vinculación con gente como Lorenzo Servidje, que financiaba, daba aportes al panismo de la Ciudad de México. Lorenzo Servidje, uno de los empresarios más rancios de la extrema derecha mexicana, que por defender a Marcial Maciel llegó a poner en jaque a una televisora. Y el PAN que representa a Santiago Taboada es el que persistentemente vota en contra de todas las iniciativas a favor de la libertad de los derechos sexuales, a favor de los derechos de la mujer, los derechos reproductivos. Es decir, no solo es una mafia, también va cargando ahí con la extrema derecha radical. Fíjense, es que el tema es que Morena prácticamente no tiene gobiernos locales exitosos. Es difícil encontrar gobiernos locales exitosos de Morena. A nivel federal creo que lo ha sido de alguna medida, a nivel municipal no. Y si hay uno que uno puede decir, aquí hay un gobierno local exitoso, es el de Clara Brugada de Iztapalapa. Por eso creo que era muy merecida, y es muy merecida. Ojalá un día hablemos sobre los gobiernos locales de Morena y lo muy decepcionantes que han sido en muchos niveles, pero no es el caso de Clara Brugada y no es el caso de Iztapalapa. Si hay un caso exitoso de gobierno local, social, de presupuesto bien administrado, reconocido por la Auditoría Superior, donde se ha dado continuidad a políticas inclusivas de género, etcétera, es precisamente el caso de Clara Brugada. Entonces es muy significativo por la razón que ya mencionaban antes, porque ahí se funda, digamos, el movimiento en 2009, y también porque es un caso exitoso, que además se yuxtapone con lo que ya están hablando del de Santiago Taboada, ¿no? Por eso las biografías importan. Por eso las biografías importan. Yo soy pesimista porque en realidad sí estoy sintiendo el run en torno a la candidatura de Taboada. Pero tú porque tienes veo que te mueves en las lomas de Chapultepec, en Polanco. Ya ven, ya me están No, está bien. Es verdad, pero también es verdad que tengo 5 puntos para pensar que no le va a alcanzar, a Taboada. ¿A quién? A Taboada. A Taboada. Uno, lo que ya mencionabas, las tasas de participación en las zonas panistas, en las colonias panistas de clase media alta, suelen ser muy altas, del 75-80%. Difícilmente hay oportunidad de crecimiento hacia arriba. Y en 2021 votaron mucho, entonces por ahí no van a crecer. Me lo decía además un amigo encuestador que decía, bueno, donde ya más votan en la Benito Juárez y en la Miguel Hidalgo, Coajimalpa, ya llegaron casi al 80%. En cambio, en las zonas morenistas, regiones más populares, pensando en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero, la tasa de participación en el 2021 fue alrededor del 45%. Es decir, ahí todavía hay mucho por crecer y podría equilibrarse. Entonces, esos 2 factores creo que son muy importantes. El tercero, 2021, la elección fue julio de 2021, estuvo precedida por el accidente de la línea 12 del metro. Ustedes tendrán mejor la cifra, tal vez un mes y medio antes de la elección. Un mes. Entonces, el voto de castigo contra Claudia Sheinbaum era palpable. 2021 todavía nos encontrábamos en el momento duro de la epidemia de COVID. Crisis económica, falta de apoyos, también hubo por parte de la clase media, acuérdense que no solamente fue el DF, sino Puebla, Estado de México, votaron contra Morena, había cierta incomodidad. Hoy la situación económica de esas regiones del país es completamente distinta a la del 2021. Y el último punto que yo pensaría que me hace sentirme optimista en cuanto a la candidatura de Clara Brugada, es que no es lo mismo hacer un voto de castigo
como el que se hizo en 2021 que votar por un aprendiz de criminal, como es el caso de Santiago Taboada. ¿Aprendiz? Entonces, bueno, aprendiz de criminal. Por último, un comentario al margen. No me parece mal que en las alcaldías haya competencia y que haya una competencia férrea entre dos opciones políticas, porque si algo han hecho muchas alcaldías en la Ciudad de México es sentir que son dueñas y señores de esas alcaldías y que pueden hacer lo que quieran, y hay mucha corrupción y muchos liderazgos que se han dormido en sus laureles, y me parece correcto que al menos en las alcaldías haya un poco de competencia, que no se sienta la izquierda, que no se sientan algunos dirigentes que ponen a sus esposas, a sus hijas, ustedes saben de quién hablo, de Ricardo Monreal y de Katy Monreal. No puede ser que sigan, no puede ser, que crean que son los dueños y señores, o la Gustavo Madero con Chihuil y otros casos más, que crean que son los amos y señores. 3 gobiernos consecutivos. 3 gobiernos de Ricardo consecutivos, Monreal. pues eso, 3 o 4, porque empieza Monreal, luego sigue la persona que deja, ¿cómo se llama? Núñez, y luego sigue viene Sandra Sandra, Cuevas, y y ahora ahora viene Katy Monreal. Bueno, Quiere 4, es como su perdón, punto. pero qué bueno que haya competencia política ahí. Es correcto. A ver, yo creo que lo ideal sería que la izquierda no retomara su posición predominante aquí en la capital mexicana. No la tomara por una combinación de números y de ver si el votante aquel, sino por realidades. O sea, estamos hablando de quizá el peor PAN de la historia, y vaya que para decirlo así está cabrón, el peor PAN de la historia está creciéndose en el núcleo del progresismo en México de las últimas décadas. O sea, el peor PAN de la historia, estoy hablando, ya hasta parece pleonasmo, y no es pleonasmo. Sí, o sea, sí. a nivel nacional es el peor, es el menos inteligente, pero es el más hábil para la corrupción, que es el que encabeza Marco Cortés. Su hijito es la capital, el hijito de Marco Cortés es la capital, el PAN de la capital. Bueno, todavía es peor el de la capital que el mismo nacional, y eso está muy cabrón, porque estamos hablando de un PAN realmente corrupto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué la campaña de la izquierda no ha potenciado que se trata del peor PAN, de los peores ciudadanos y de los peores gobernantes? ¿Por qué no ha tomado la capital? ¿Por qué no le queda claro al capitalino que Santiago Taboada es un personaje que es riesgoso hasta en términos del recurso natural? No se ha vendido la idea clara de que la cantidad de pisos extras que se metieron en Benito Juárez es una de las razones por las que, de entre muchas, por las que no hay agua, o dicho al revés, si tú quieres ejemplificar por qué la capital mexicana sufre de agua en este momento, es porque hay una demanda excesiva provocada por una sobrepoblación. ¿De qué manera puedes sobrepoblar una ciudad? Pues abriendo más pisos, haciendo crecer la ciudad, y si lo haces de manera ilegal, entonces ya tienes a un personaje claramente ubicable, que es Santiago Taboada y todo lo que él representa. Entonces, me regreso. Yo creo que la capital puede ganarse por las buenas, directo. O sea, es la capital del progresismo en México. Aquí se vivió una resistencia cuando todo el país se había ido a la derecha. Aquí se mantuvo en resistencia las fuerzas progresistas, y la población fue muy solidaria para contener a la derecha desde la capital. Entonces, algo pasa porque no se está vendiendo con claridad el proyecto. Algo pasa porque Santiago Taboada, siendo el más rufián de los rufianes, siendo un personaje que debería estar en la cárcel en lugar de ser candidato, puede crecerse en esta ciudad. ¿Cuál es dónde falló el mensaje? ¿En qué momento se dislocó? Y eso tiene que ser un motivo de una revisión, no cuando termine la elección, ahorita, Sí, ya. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Creo que ese es el discurso que debe imperar de aquí a lo que resta de la elección para movilizar al votante progresista
o al votante con un mínimo de parámetros democráticos. Del otro lado, ahí también creo que hay un elemento que hay que poner en la mesa. Yo recordaba hace poco una anécdota de 2006, cuando este personaje cercano a Letras Libres, a Enrique Krause, que se llama Jaime Sánchez Uzarrey, publicó una anécdota que él tuvo con Luis González de Alba, donde en una conversación todavía no sabían cómo iba a estar la situación para la elección del país, aunque ya los tres candidatos eran Madrazo, Calderón y López Obrador. Y entonces estaban diciendo, bueno, es que si fueran Madrazo y López Obrador los punteros, quizá Roberto Madrazo es más o menos como Al Capone, pero López Obrador es como Mussolini. Entonces, pues el mal menor es Al Capone, ¿no? Una tontería así. Es decir, en sus cabezas está una disyuntiva donde el mal menor es votar por un mafioso, porque del otro lado hay un peligro fascista y un peligro que va a acabar con las instituciones democráticas. En fin, todo eso con base en prejuicios que solo existen en sus cabezas. Pero es suficiente esa imaginación para que esta derecha se sienta cómoda y no sienta ninguna culpa de apoyar a aprendices de rufianes o a rufianes en toda consolidados. Consolidados. Me parece que hoy en la Ciudad de México estamos presenciando esto mismo. A esta derecha se le ha vendido manipuladoramente la idea de que viene el monstruo del... Bueno, ya no sabemos cómo califican a Morena y a López Obrador y a Sheinbaum y a Brugada. Empezaron siendo Venezuela, luego fueron el fascismo. El régimen. El régimen, que es un término pésimamente empleado. Quien lo usa así no tiene la menor idea de que es un régimen. Pero bueno, el punto es que les han dicho de todo, ¿no? Que si son fascistas, soviéticos, comunistas, igualitos a Trump, a Bolsonaro, a Netanyahu, a Putin, a quien aparezca en la escena internacional. Cuidado, ahí viene este círculo de dictadores, tiranos que van a acabar con la democracia. Así sea necesario votar por un tipo como Santiago Taboada, acuérdense que es mejor votar por Al Capone que votar por Mussolini. Entonces, creo que hay una derecha, un sector de derechas radicalizado en la Ciudad de México que ha crecido al amparo de que ha crecido sus ideas, entre comillas, políticas, al amparo de estos mitos y prejuicios horribles que la propaganda sucia aquí ha difundido de una manera tremenda. Y también tiene una gran responsabilidad los voceros del Círculo Rojo del anti-López Obradorismo, que sin ningún rigor conceptual, sin ningún tipo de decencia intelectual, han promovido esta disyuntiva de una manera absolutamente deshonesta. Es que ese es el elemento, un elemento que hay que considerar, no solamente en esta elección, sino por qué este oasis progresista que ha sido la Ciudad de México se derechizó, si lo podemos decir así, o por qué el progresismo se amorcilló y se desmovilizó, lo diría de esta manera. Bueno, aquí los medios de comunicación cuentan. El ciudadano de la Ciudad de México, diría yo, del Valle de México, que involucra también a municipios del Estado de México, está permanente y sistemáticamente sometido a una cobertura propagandística desde la radio, la televisión, la prensa, los medios digitales. Es un conjunto de medios reaccionarios, no solamente sus dueños, sino sus conductores. Es un sonsonete impresionante, es un acoso sistemático. Las personas que en el Valle de México pasan tiempo en su automóvil y quieren enterarse, solamente encuentran en el cuadrante radiofónico gritones. Pero no es nada más aquí, Álvaro. No, pero me refiero a que estamos hablando de la Ciudad de México. No, hombre,
Les falta oír la radio del interior del país. No, No, hay por un supuesto. medio progresista. Por lo menos aquí tienes un sin embargo. Tienes La Jornada que sobreviven porque Dios es grande. No, porque... Pero, No, pero por más no, razones. pero no. En todo el país. Mira, te pongo un ejemplo. Dime un solo medio progresista en Monterrey. Sí, Dime un solo medio progresista en Oaxaca. Guanajuato, No, vámonos también a la izquierda. Dime un solo medio progresista en Tabasco. en Tabasco. Son puros corruptos en Tabasco, fingiendo ahora ser López Obradoristas para ganar dinero, para hincharse de billetes. Digo, Tabasco hoy Pero es es el lo mejor mismo en ejemplo. todo el país. ¿Por qué? Eso no explicaría por qué el votante de repente cambia porque oye la radio. No, hay razones de fondo. Yo creo que también es importante la reflexión que hacías, Carlos, en el sentido de que la competencia no está mal. Que la capital también es ejemplo de malos gobiernos de izquierda. Terribles gobiernos de izquierda. Y si nos vamos a la imposición que se está haciendo de la señora Catalina, o ¿cómo se llama su Catalina nombre? Monreal. Catalina Monreal, en esa demarcación, te explica también por Porque qué la gente pasan no las quiere cosas votar ahí. como pasan. Yo vivo en esa demarcación y yo te voy a decir, tengo un problema, yo voto izquierdas, pero la señora Monreal es de izquierda. Yo digo que no, ellos son monrealistas. Ellos tienen un coto. Entonces, yo creo que más bien sí tiene que haber una revisión de fondo de lo que está pasando Pues en la capital. parte del fondo tiene que ver con la concentración mediática en el caso de la Ciudad de México. Y también lo vemos en otros lugares, que el tema, hay malos gobiernos y que por eso también mucha gente que vota a izquierda no le ratifica su voto, eso también es una realidad. Pero el tema en sí mismo de la eficacia de los gobiernos de izquierda, gravita en la elección, por ejemplo, de hoy. Después de un gobierno como el de Miguel Ángel Mancera, que llegó con una votación Altísima. como nunca nadie en la Ciudad de México había obtenido desde el 97 que hay elecciones, revela, dices, Sí. bueno, ese es un gobierno de izquierda, no me reconozco. No, pero gana Mira, como izquierda. Gana como izquierda. Por eso, a eso Y me se refiero. desempeña como izquierda según Se él. hace pasar, pero la gente por eso no es candidato el que él quería. ¿Quién quería que fuera el candidato? Chertorivsky, ¿no? Mancera. No quería que se fuera, de lo que quedaba ya con del PRD. Por eso, pero ya había Morena. Por eso la gente en 2018, 3 años Bueno, es después. Barrales, ¿no? Termina siendo la candidata. Por eso. Siempre del quiso PRD. Barrales, en realidad. Y Pero la apoyó a lo que voy es, sí, hay que analizar a los gobiernos, a los de Morena ahora, por ejemplo. Sí, pero eso no obsta para que veamos lo que en la Ciudad de México representa la concentración mediática. Para mí sí es un elemento importantísimo. Quiero señalar, bueno, imagínate el caso de Coajimalpa, en donde todavía me parece que es un candidato del verde vestido de morena. O sea, ¿cómo justificas ¿cómo se eso? justifica eso? Para mí sí. Yo lo justifico porque creo que Claudia Sheinbaum fue una gran alcalde de la Ciudad de México, pero a nivel, una gran jefa de gobierno, pero a nivel alcaldías la verdad es que ha sido poco más que desastroso. Xochimilco, Iztacalco, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, ahora bueno, en fin. Mencionaba que es una paradoja que al PAN le va a ir tan bien en esta elección cuando estaba a punto de desaparecer en la Ciudad de México. Estaba haciendo el recuento. Demetrio Sodi de la Tijera pierde en 2006 con 27% de la votación. 27% de la votación. En 2012, increíblemente, esto parece que estamos hablando del siglo XIX, Isabel Miranda de Wallace era candidata del PAN. Gana con 12%, bueno, pierde con 12%. Sí. 12% tuvo el PAN en 2012, 12%. Y en 2018 ni siquiera llevan candidato, porque la candidata es Alejandra Barrales. El PAN no tiene candidato propio. Es una paradoja que justamente cuando está en camino de desaparecer prácticamente en la capital, junto al PRI, que con Miquel Arreola alcanza el 12% de la votación en el 18, hoy le pone a hacer competencia a Morena. Estaban prácticamente desaparecidos los dos partidos en la Ciudad de México. Entonces me da mucha rabia. Claudia tiene que venir a ayudar a Clara, y Clara tiene que Debe dejarse dejarse de ayudar. ayudar por Claudia, porque
la mayor virtud hoy de Clara es estar acompañada de una figura como Clara, como Claudia, con mucho arraigo en la capital y una persona que genera muchos consensos dentro y fuera de la Y capital. ahí sí, Omar García Harfuch Que se meta a hacer campaña también. Yo creo que es importante es que se meta candidato a senador de la Ciudad de México. Porque es importante, ¿no? Cierro con esto. Hay un riesgo enorme en perder la Ciudad de México y puede ser, no la piedra en el zapato, el telón de Aquiles de la presidencia de Claudia Sheinbaum, como lo fue la jefatura de gobierno de López Obrador para Vicente Fox y como lo fue Marcelo Ebrard en su momento para Felipe Calderón. Sería desastroso para Claudia Sheinbaum que desde el día 1 de su mandato tuviera a la oposición viviendo en la Ciudad de México. Y digo, sería desastroso para Claudia Sheinbaum, pero sería más desastroso para los habitantes de la Ciudad de México el conflicto interinstitucional que habrá entre la Federación y el gobierno de la Ciudad de México liderado por un aprendiz de bandido. Mira, yo no creo que se pierda la capital. Yo creo que no se pierde. Creo. Puede ser que entre en broncas, como tú dices, Carlos. Pero yo insisto en esto. Salió la encuesta de las Heras, la última sobre Jalisco. No puede ser posible que la izquierda ya está arriba en Jalisco, 8 puntos o 10 puntos porcentuales, o sea, es muy probable que gane Jalisco. Y está también muy arriba en Guanajuato. No puede ser posible que mientras tanto, aquí en la capital, que es la cuna del movimiento López Obradorista, que es donde ha sido el bastión y el frente de defensa de la izquierda histórico, se crezca un PAN que además es un PAN podrido. El peor PAN. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Tiene que haber una reflexión inmediata, rápida de la izquierda y una gran capacidad de reacción de la izquierda. Lo tiene que haber. O sea, porque no justifica los números. No justifican. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se dislocó? Y esa pregunta se la tienen que hacer hoy y tienen que respondérsela hoy, que falta un mes para la elección presidencial. Yo quiero recordar una reflexión que hacía la doctora Violeta Vázquez Rojas para analizar la elección de 2021, que decía que el electorado capitalino había castigado a Salgado Macedonio en la urna equivocada, como para señalar que en la Ciudad de México en 2021 hubo una concentración de voto de castigo en general contra otros elementos de Morena o vinculados al movimiento que hoy gobierna en otras regiones. Y que bueno, eso devino en personajes como Sandra Cuevas, que también me parece que dejaron en claro qué ocurre cuando se hace esta votación así. Yo quiero tomar este elemento como para pensar, al igual que Carlos, que está difícil lo que llegue que está difícil que llegue a ocurrir un triunfo de Santiago Taboada, pero aunque no llegue ese triunfo, es muy preocupante ya lo que está pasando. Que un sujeto así haya llegado a ser candidato de cualquier partido para cualquier cargo, habla muy mal de muchas cosas. Se trata, bueno, ya el cártel inmobiliario está más que documentado, ya Álvaro señaló a algunos de sus integrantes. Pensemos también en el caso de la delegación Benito Juárez, donde el candidato tiene un hermano prófugo, es decir, el candidato del PAN. Pues es el cártel inmobiliario. ¿Cómo no puedes desmontarlos? Es tan sencillo que decir, bueno, no necesito criticarte, necesito exhibirte, necesito poner tu álbum familiar de fotos y con eso es suficiente para derrotar a Luis Mendoza en la Benito Juárez, para derrotar a Santiago Taboada en la Ciudad de México. No, es terrible, tremendo. Insisto, creo que hay una parte de esta autojustificación de la derecha, de cierta derecha, de decir, es que eso Mussolini o Al Capone, y pues prefiero al Capone. Esa desmontar a Al Capone en sí mismo es sencillo, pero desmontar este otro relato que viene de años, yo creo que es más complejo. Se ha avanzado mucho en este sexenio
porque me parece que el gobierno de López Obrador derribó muchísimos mitos. Pero ahí hay una derecha radicalizada, muy visible todavía, con una sobrerepresentación en medios que está dispuesta a seguir manteniendo este cuento, y hay muchos dispuestos a escucharlo y secundarlo. Y eso es lo triste, porque te habla de una inmadurez política tremenda. Hay muchísimo que criticar en ambos sectores, en Morena, en otros partidos, pero reducir esto a una disyuntiva de este calibre, apocalíptica, pues bueno, le insufla vida política inmerecida a amponazos como lo que es el PAN de la Ciudad de México, porque insisto, son todos, Mariana Gómez del Campo, Federico Dorin, que fue un personero golpeador del jefe Diego, de un amponazo en sí mismo como Fernández de Ceballos, en fin, hay una gran deuda del PAN en la Ciudad de México, y es de verdad muy lamentable que hoy tengan la posibilidad de crecer como partido político y llegar a cargos públicos con personajes que tienen una mafia en las espaldas. ¿Qué significa eso? Que en la Ciudad de México hay una derecha muy importante, un voto de derecha, que es un voto, sí, además del de derecha, un voto anti-López Obradorista, que detesta con todo su ímpetu a López Obrador. Bueno, esa derecha y ese sector anti-López Obradorista existe, inclusive de parte de quienes se dicen de izquierda, académicos, muchos compañeros tuyos. No, se están golpeando mucho. Tú no tienes la culpa, pero es ya dije quitar yo el rencor. en el programa pasado que era heroico, que siguieras ahí. Yo No, dije. yo me parece que está bien, pero hay un votante importante en la Ciudad de México que detesta todo lo que tenga que ver con López Obrador y que tenga que ver con Morena. ¿Qué debe hacer Morena? ¿Y qué debe hacer los candidatos de Morena? Pues atender, ir y hacer ver que las causas que enarbola Morena son las causas de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México. Y la mayoría son de clase media hacia abajo. Porque también jugarle a la simulación, es que queremos un candidato más centrista, pues postulen a Claudio X González. Postulen entonces a Taboada y van a traer ese voto. Hay un voto que no va a votar, hay un votante que jamás le va a dar su voto a Morena, porque sí, hay que ir a trabajar con esa gente cuyas causas se defienden, y hay que enfrentar a los adversarios de la derecha haciéndole ver a la gente qué representa esa derecha. Y no es solamente los grandes negocios inmobiliarios, no. El clasismo, el racismo, la discriminación, la conducta miserable que tienen muchos personajes. La propuesta de que, por favor, que las marchas en la Ciudad de México se prohíban porque la gente que marcha es muy fea. Así fue el argumento en 2007 el actual delegado en ¿Por qué no es motivo de campaña eso? A eso me refiero. Exacto. Eso, a ver, no, la derecha llama muertos de hambre, nacos, patarrajadas, mugrosos, prietos, a los que no son blancos. Pues eso es parte de una campaña. Está hoy hasta plásticamente expresada esta disputa con dos candidatos, con la candidata de Morena y su biografía. Así es. Y el candidato de No la podría derecha, ser más desigual. Taboada, y su biografía. Son hasta fenotípicamente
es lo que está puesto. emblemáticos de lo que está disputándose en esta ciudad y en este país. La productora me está matando, así que nos Vamos a cerrando. tener que ir. Me quedan 20 Cerrando. segundos, pero Estamos en la hora, pero si quieren. diremos una vuelta de un minuto cada quien. Una ronda de cada un quien. minuto, porque ¿O a no poco no tuvimos... tus cuates, los académicos? Ya. No, digo, tú no tienes la culpa. No, yo no tengo enemigo, tengo adversarios. Como No, yo tampoco tengo amigos. Tan irrelevante está siendo la elección presidencial, que casi no hablamos de ella. No. Y tenemos debate el domingo, que por cierto, vean aquí, sin embargo, al aire. Sí. Están pasando cosas importantes, pero realmente la elección que creo que vamos a ver el 2 de junio va a estar en Veracruz, va a estar en Ciudad de México, probablemente en Morelos, en Yucatán, No, en Guanajuato, señor, en Jalisco. En Jalisco ya va punteando la Vamos candidata a de ver Morena. En Guanajuato está ya casi al parejo. Pero a nivel Hay nacional... propaganda en que en Veracruz... Vamos a verlos. A ver, en lo nacional, déjame dejar un dato. Perdón, y esa es mi, ya te lo interrumpí. esa es mi aportación. Ya están con mis compañeros de la universidad. Sí. Sí. Oye, dejo ese dato porque sí hay una tensión muy importante en lo nacional. Yo creo que todavía estamos por ver muchas cosas que van a pasar a nivel nacional. Yo creo que Xóchitl Gálvez puede caer más y no poquito más, mucho más. Fíjense en la encuesta de Encol, en donde sube 5 puntos Maines y pierde 4.8. Bueno, Exactamente. quiero darte, a ver, los datos, porque dije lo de la encuesta de las Heras, de Demotecnia de las Heras, pero no dije los datos completos. Fresquecitos. Mira, en febrero, en el mes de febrero, Álvarez Maínez tenía 11 puntos porcentuales allá en Jalisco, que era muy grosero que él tuviera en Jalisco 11 puntos porcentuales, pero hoy se creció a 16 puntos porcentuales. Entre febrero y esta última encuesta son 5 puntos porcentuales los que crece. Al mismo tiempo, en febrero, Xóchitl Gálvez tenía allá 21 puntos porcentuales. Ahora tiene 19 puntos porcentuales, va cayendo mientras que Álvarez Maínez se crece. ¿Qué digo con esto? Yo creo que todavía hay un voto que había intentado como creerle a Xóchitl Gálvez, que medio se encaminaba hacia Xóchitl Gálvez por inercias. Yo creo que Xóchitl Gálvez va a ser la mayor tragedia que le ha pasado al PRI y al PAN en su historia, al menos en su historia reciente. El PAN es probable que cierre con el 60% de los votos que tuvo 6 años antes y el PRI con menos de la mitad. El PRD pues, ya no importa, ya lo que hagan con esa chingadera, pues, ya lo de menos. ¿Qué tal si araña el registro, Alejandro? Pues puede ser que lo arañe, no sé. Les invito una comida a todos los televidentes y a los radicales y al caso del registro. Con que invites aquí, eso sí lo que tienes que cumplir porque los televidentes no te lo van a reclamar. Aquí la invito, y la voy a traer aquí. Que pierde el registro. Que pierda el registro. ¿Quién dice que pierde el registro entre nosotros? El PRD. ¿Que lo pierde? Sí. Yo creo que también. Yo también lo apoyo que pierda el registro. Pongan ahí su comentario ahí en YouTube. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Yo creo, es que yo pienso que lo araña, pero no apostaría ni por un 10-1 que lo pierde, 10-1, no tiene posibilidad. Nadie va a votar por el PRD. ¿Pierdes el Nadie cabello? va por ¿Te estás dispuesto a jugarte la melena? Yo no apuesto. Ya la jugó Me gustan las Alejandro sin apuestas. perder. Sí, bueno, me la jugué entre Ya vámonos, conmigo ya mismo. vámonos. Bueno, ya está. Estuvo raro el arranque porque no hicimos corte No. intermedio, pero está bien. Pues sí. Gracias a No todos. se pierdan el debate aquí el domingo. Ah, es cierto. No se pierdan el debate aquí el domingo. Sin embargo, ¿a partir de qué hora van a estar? Vamos a estar 7:30 y luego a las... 7:30 Pedro Mellado, Daniela Barragán. No se lo pierdan. va a estar Daniela Barragán, Pedro Mellado, Álvaro Delgado y su servidor en el post-debate. En la mesa de análisis 10 de la después del noche. debate. Viene Pedro Mellado de Jalisco, siempre es un gusto tenerlo acá, así que... No se lo pierdan y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche, como siempre. Ahí nos vemos. Hasta luego, gracias.